Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, no sé si ya tenía una presentación contigo, Ana, pero me gustaría que me compartieras tu nombre y la licenciatura en la que si te vas incorporando y cuál es tu perspectiva de la licenciatura en Derecho y ahorita me presento también contigo, por favor. Mi nombre es Ana Karen Colín Galván y voy en segundo cuatrimestre de Derecho. Hasta el momento, Ana, ¿me puedes comentar qué derecho has visto? O sea, qué materias has visto. Perdón, no la escuché, disculpe. Sí, eh, que hasta el momento, ¿qué materias de derecho te ha tocado revisar o ver? El cuatrimestre pasado vimos Derecho Romano, vimos, ay, perdón, se me acaban de olvidar. Permítame. Bueno, obviamente sí, derechos humanos es una de las bases para el estudio del derecho. Sin embargo, bueno, también me gustaría saber cuántos compañeros hay dentro, porque no, esta es mi primera presentación contigo, con el grupo, pero me gustaría saber cuántos más o menos se conectan. Pues, eh, honestamente, la verdad no sabría decir cuántos, ya que el grupo que tenemos es Haller totalmente en línea. No tenemos, bueno, como tal, yo no estoy en otro grupo con compañeros y, bueno, que yo sepa, eh, solo tengo una compañera con la que me hablo, se llama América, y me comenta ella que no se va a poder conectar porque no tiene internet. De ahí en fuera no sabría decir. ¿Cuáles son? Para mí, mira, es importante, el cuatrimestre pasado me parece que te tocó a ti seguramente una dinámica distinta a la de este cuatrimestre, ¿no? Que eran las sesiones clase grabadas. Entonces es complicado también saber el número de compañeros que llegas a tener, pero que este, por ahí se quería saber más o menos cuántos podrían tener conectados. Hace ratito entré, pero pensé que no había clase, entonces una disculpa, ¿no? También por eso vi a la profesora, me salí y volví a entrar ya casi básicamente al iniciar esta asignatura. Mira, me presento, mi nombre es Diana Gutiérrez Ávila, servidora. Soy pues la profesora a cargo de las asignaturas en este cuatrimestre de garantías individuales y sociales y de derecho civil 1. Soy abogada postulante y bueno, pues vamos a tener obviamente el desarrollo de estas dos asignaturas en una hora, solamente en una hora. Entonces, lo que yo estaba proponiendo en la sesión clase pasada, no recuerdo si tú entraste, recuerdo que entró un compañero que ya tengo el gusto de conocer, que entró que cuatrimestre más avanzado, y no recuerdo si entraste tú. Pero bueno, la dinámica en este cuatrimestre es que vamos a resolver dudas. Realmente la sesión cada semana es para estar resolviendo dudas también que logremos tener respecto a las dos asignaturas. Entonces, para mí va a ser un poquito más complicado poder estar dando la materia o dando mucha información respecto a las materias tanto de garantías como de derecho civil 1 solamente en una hora. Entonces, bueno, pues ya escuchado también las circunstancias que el maestro Jorge también se ha dedicado a difundir en ustedes, ¿no? Que es el autoaprendizaje, autogestión y evidentemente pues es irlos guiando o encaminando. Obviamente pues también para eso estamos nosotros, ¿no? En la plataforma de apoyo, vamos a tener obviamente también pues posiblemente contacto y comunicación mediante WhatsApp. Yo no tengo ningún problema en atender en los horarios establecidos. Entonces, referente a situaciones de la asignatura, digamos que totalmente académicas o al fondo de la misma, ¿no? Entonces, por ello no hay ningún problema.
aquí para, pues, precisamente para guiarnos. Bien, ahora después de esto, ya que tengo también pues, el gusto al menos virtualmente saber pues, un poquito de ti y un poquito de mí, pues vamos a iniciar con, primero con esta media hora con garantías individuales y la otra media hora me voy a abocar un poquito a derecho civil. En la sesión clase pasada di una breve introducción de lo que son las garantías, que evidentemente para ingresar al estudio de las garantías primero tenemos que saber pues qué es lo que cobija esas garantías, ¿no? Que son los derechos fundamentales, que también hay una diferencia entre derechos fundamentales y derechos humanos. Entonces, desprendiéndonos de ahí vamos a poder pues, aterrizar precisamente o introducirnos correctamente a lo que ahora sí viene siendo las garantías, ¿sale? Porque no hay garantía sino que es una herramienta que protege el derecho, si no existe un derecho que proteger. Entonces, de forma general, no sé si tú ya tengas una perspectiva de lo que es el derecho, pero por un derecho como ciencia jurídica, tal vez ya tengas un concepto tú formado de lo que es el derecho, dado que el cuatrimestre pasado seguramente ya te lo dejamos de tarea o de investigación, o alguna actividad habrás tenido que realizar con el concepto de derecho como ciencia jurídica o como rama del derecho propiamente. Ahora, derecho como prerrogativa, vamos a darle ese enfoque, ¿sale? Entonces, para ello voy a permitir también el acceso a la plataforma en la lección número 2, me parece que está, ahorita voy a compartir la plataforma para que te des cuenta dónde puedes encontrar el material. Permíteme tantito, seguramente ya se está compartiendo. ¿Sale? Ahora, bueno, estaba en derecho civil, pero déjame cambio a garantías, que es este primer segmento, y ahorita damos el cambio a derechos humanos. Sí, lo puse como primera, toda vez que los lineamientos, me parece, es el último, la última lineamientos de introducción a la asignatura, que fue la presentación la semana pasada. Entonces, dentro de esta lección, que es la primera, derechos humanos, cuyo objeto principal es revisar los conceptos fundamentales. Aquí, como lo podrás observar, y en la plataforma está totalmente visible para ti. Le das, si no te aparece, le das a actualizar y ya lo podrás ver. El objetivo de la sesión clase es que al finalizar la misma, el estudiante comprenderá las bases de la asignatura y los alcances de los conceptos fundamentales de los derechos humanos, así como la diferencia entre un derecho humano y un derecho fundamental. ¿Okay? Y aquí viene un pequeño material, el cual, bueno, se encuentra en PDF para que lo podamos descargar y podamos analizar conjuntamente. El mismo, déjame revisar si voy a detener tantito la compartir para poderte compartir el PDF y que tú también lo puedas ver junto conmigo. Seguramente ahí ya está visible para ti también. Derechos humanos. Aquí menciona que son el conjunto de prerrogativas, por eso te indicaba que en particular vamos a analizar el concepto de derecho como prerrogativa, sustentada en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Menciona que este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro de un orden jurídico nacional. En este caso, pues es evidente que nos estamos refiriendo a un derecho mexicano, ¿sale? Como tal, se encuentra en nuestra Constitución y en tratados internacionales, así como las leyes federales. Y bueno, no sé si por ahí también ya viste la jerarquía de las leyes. Evidentemente, pues tenemos como máxima ley a la Constitución, a la par con los tratados internacionales. Por ahí, de repente, ciertas personas pues se encuentran, ¿no?, en la disyuntiva de saber
obviamente cómo es que los tratados internacionales se encuentran a la par, jerárquicamente hablando, de una constitución federal, en este caso de México, ¿no? Porque si evidentemente pues, existe una soberanía, que es la soberanía, la autodeterminación plena de un Estado para autogobernarse y evidentemente proclamar sus leyes y hacerlas cumplir, y bueno, todo lo que desencadena eso, ¿no? Porque entonces los tratados internacionales se encuentran a la par de la Constitución. Entonces, aquí hay unas circunstancias, si bien es cierto que se encuentran a la par de la Constitución, donde la misma Constitución así lo reconoce, también cierto es que no se puede firmar ningún tratado internacional sin que este primero pues, pase por un proceso de análisis, una mesa, evidentemente donde nuestro legislador ejecutivo federal, pues evidentemente analicen si se encuentra o si está adecuada a nuestro sistema, obviamente, pues legal, ¿no? Si no se encuentra, porque nuestra constitución es muy socialista, en ese sentido, si hay algo que no concuerda con la constitución, evidentemente pues hay que hacer dos cosas. Se, o finalmente no se firma el tratado o se tiene que hacer modificación para que el tratado pueda estar adecuado a la constitución. Entonces, una vez que no choque con nuestras garantías, que posteriormente vamos a ver, con los derechos reconocidos en nuestra constitución, pues este se puede adherir evidentemente con pues, toda plenitud a nuestra constitución. Y es así como podemos pues, darle esa vigencia y darle ese estatus, ¿no? Que tenga a la par de la constitución. De la constitución pues van a desprender las demás leyes, ¿no? Evidentemente debajo de la constitución pues, pueden estar las leyes federales. Dentro de las leyes federales pues ya vamos jerárquicamente bajando, ¿no? Vamos a encontrarnos leyes locales, decretos, por último, bueno, pues estas circunstancias que si no las han revisado, pues tal vez más adelante podamos verlas de forma breve o comentarlas. En este orden de ideas, pues entonces tenemos que evidentemente todo ese orden jurídico nacional que estoy comentando de todas estas leyes, desde la Constitución, los tratados y este apartado legal que existe, pues se van a desprender evidentemente pues un conjunto muy grande de prerrogativas, ¿sale? Sustentadas pues obviamente en la dignidad humana. Más adelante vamos a ver qué tipo de derechos es el que cobija todas estas prerrogativas. Los derechos humanos, como menciono, son derechos inherentes a todos los seres humanos, ¿sale? ¿Qué quiere decir inherente? Significa que nace con el ser humano, ¿sale? Solamente por el hecho de ser concebido una persona y obviamente está reconocido de esta manera, pues ya tiene derechos, ¿sale? Que ahí evidentemente más adelante cuando tú puedas revisar o analizar el concepto de capacidad, capacidad legal o capacidad jurídica, encontramos pues, que existen dos tipos de capacidad. Una es de goce y otra es de ejercicio. En esta asignatura en particular voy a tocar ambas capacidades, ¿sale? Tanto la de goce como la de ejercicio, pero me voy a enfocar en la capacidad de goce, que es precisamente los derechos inherentes a las personas sin distinción alguna de nacionalidad, residencia, sexo, origen nacional o étnico, color de piel, religión, lengua o cualquier otra condición. En caso de que evidentemente pues estuviera condicionado algún derecho a razón de lo que acabo de mencionar con anterioridad, es decir, por ejemplo, a la nacionalidad, al sexo de la persona, al color de piel o alguna otra distinción que se pueda hacer, pues entonces no sería un derecho inherente a un derecho humano, sino más bien pues atendería un privilegio que pues más adelante también podremos revisar esa circunstancia, ¿sale? Todos tenemos los mismos derechos humanos, eso es lo que los hace característicos, o sea, evidentemente aquí en nuestro sistema nacional
reconoce a los derechos humanos para todos, sin importar lo que acabo de mencionar, ¿no? Lo que es la nacionalidad, el sexo, el origen, la religión, lo que eso no importa para los derechos humanos o para que sean inherentes a toda persona, solamente por el solo hecho de ser humano, ¿sale? No importa tampoco que no sea una nacionalidad mexicana. Eh, Nuestra constitución cobija también a los extranjeros, ¿sale? Con, ciertos, con ciertas prerrogativas que vamos a ver más adelante. Entonces, teniendo todos estos derechos sin discriminación alguna, estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles, que son tres características pues, fundamentales de estos derechos humanos. Interrelacionados implica que evidentemente pues son dependientes, si bien es cierto que tienen una individualidad que los hace únicos e irrepetibles y que tienen que ser respetados, también es cierto pues que pueden ir relacionados o de la mano con otros derechos, ¿sale? Por eso menciona interrelacionados entre ellos, interdependientes, porque asimismo también tienen pues, su base única e indivisibles, un derecho humano que no se puede dividir, ¿no? O hacer menos, o por supuesto que no sucede esta parte, ¿no? Tendríamos que entonces, una vez pues, clara esta parte, tenemos también otra de las características principales de los derechos humanos que son universales. ¿Sale? La parte de universalidad no, si bien es cierto que están reconocidos en nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos, también es cierto que son derechos que son también reconocidos para todas las personas, para todos los conacionales mexicanos en otros países y también para personas extranjeras. ¿Sale? Están a menudo contemplados en la ley y están garantizados por ella. Es por eso que para mí es primero es importante analizar el concepto de derecho, un derecho con una serie de características que los hace, como ya lo mencionamos, interdependientes, interrelacionados, indivisibles, universales y que se encuentran contemplados en la ley, lo cual ahí está una de nuestras pequeñas diferencias entre un derecho humano y un derecho fundamental, ¿sale? Los derechos humanos van a ser todas esas prerrogativas que cobijan, obviamente, pues, tratados internacionales o que existen en el mundo, sin importar, bueno, el nombre que se les asigne o con el cual se les reconozca, ¿sale? Esto evidentemente puede estar fundamentado o puede estar reconocido por alguna organización internacional, pero no puede estar de la misma manera reconocido con el mismo nombre en alguna ley de algún estado. Estoy hablando de un estado como un sujeto del derecho internacional, es decir, pues México, ¿no? Como país. Eh, entonces, pudiera no estar dentro de nuestra constitución o dentro de algún tratado que esté de acuerdo con nuestra constitución y seguir siendo un derecho humano que tiene que estar garantizado por nuestra constitución. Evidentemente hay una diferencia, hubo un cambio importante a partir del 2011 en relación a los derechos humanos en México, a partir de esto que cambió también la ley de amparo y que bueno, pues tienen relacionados los temas en los cuales la constitución o las leyes propiamente no otorgan los derechos humanos o los derechos fundamentales. Ahorita explico bien a bien precisamente esa diferencia entre derecho fundamental y derecho humano, sino que los reconocen, ¿sale? Es una parte importante. Una cosa es otorgarlos, es decir, por el nacimiento de esa ley o por la vigencia de esa ley, yo tengo otras, yo tengo derechos humanos. Eso es otorgar, ¿okay? Y reconocer es que yo por el simple hecho, como lo expliqué en un principio, por el simple hecho de ser una persona, un ser humano, ya tengo toda esa serie de prerrogativas, ¿sale? Que puedo yo ejercitar. Ahora bien, eh,
Ahora, un derecho fundamental, que es básicamente, es la misma prerrogativa, pero ahora está fundamentada. ¿Qué es estar fundamentado? Que se encuentra reconocido, ahora sí, por una legislación. Una ley internacional pudiera ser una ley de orden nacional, como lo es nuestra Constitución, que lo reconoce y ahora sí los garantiza su ejercicio, garantiza su protección, garantiza su reparación si es necesario llegar a esa parte, ¿no? En caso de que se nos violente un derecho fundamental, que precisamente estoy diciendo que es fundamental porque está en nuestro orden jurídico de forma escrita, ¿sale? Entonces, por eso está fundamentado en una ley nacional, y podemos darle nombre en la Constitución, o está reconocido en un tratado internacional o en una ley federal, independientemente ya cuando vayamos a aterrizar a un derecho o al análisis de derecho por derecho a la libertad, derecho a la vida, que son los principales y los más importantes que podemos encontrar, ¿no? Derecho a diferentes tipos de libertades, ¿no? De tránsito, de expresión, etcétera. Entonces, dentro de todo esto, dentro de esta gama de derechos, que primero pues es importante que entendamos este concepto y la diferencia entre un derecho humano, un derecho fundamental, y que después de ello viene ahora sí esta protección que el Estado brinda a través de sus autoridades, de sus instituciones, de la propia ley, para el ejercicio, evidentemente, pues libre del derecho, para garantizar que las autoridades lo reconozcan y también los protejan y los garanticen, y también en su caso si es necesario repararlos, ¿no? En la medida de lo posible, porque hay casos derechos que son irreversibles, o sea, no pueden ser reparados, pero pues que se practique pues la justicia, ¿no? Que tendría que ir de la mano con la legalidad. Yo siempre he mencionado, no siempre lo legal es justo, ¿no? Y no siempre lo justo es legal. Entonces, lo legal es lo que está establecido, que es ley, que evidentemente tiene que ser cumplida, como ahora sí, como lo hemos estudiado como norma jurídica, ¿no? Que es imperativo a todos nosotros, que tenemos que respetarlo. Si no existe, pues pudiera existir una sanción pecuniaria, una sanción corpórea, que ya estamos hablando de una privación de la libertad, ¿no? En caso, evidentemente, de infringir o a lo mejor de arrebatarnos los derechos fundamentales a otra persona. Entonces, o de afectar la esfera de derechos de otra persona, llámese persona física o llámese persona moral, ¿no? O persona político colectiva. ¿Hasta aquí tienes alguna duda, pregunta, aportación? No, ninguna duda. Okay. ¿Va siendo claro lo que estoy diciendo? O sea, sí se entiende la parte que quiero explicar entre, en este caso quiero hacer énfasis en la diferencia de un derecho humano y un derecho fundamental. ¿Sí quedó claro? Sí, Ok, bueno, porque, bueno, de ahí vamos a desprender a nuestra actividad, que evidentemente tuve que haberla dejado la semana pasada, pero apenas la habilité el día de hoy, hace unos minutitos, la siguiente plataforma, que es precisamente pues, una serie de conceptos que también me vas a apoyar a investigar, precisamente haciendo énfasis entre pues conceptos, qué es un derecho humano, qué es un derecho fundamental, qué es una garantía individual atendiendo al nombre de la asignatura, que es una garantía social, que es una garantía constitucional. Y de ahí tú misma vas a poder hacer un análisis. Evidentemente, pues algo tiene que tener relacionado todos esos conceptos y también encontrar, yo creo que es parte del análisis, lo más importante del análisis, encontrar el punto de diferencia, ¿vale? Entonces de ahí se desprende y te puedes apoyar con lo que estamos revisando el día de hoy, que si bien es cierto pueden tener similitudes, que ya las hemos visto. Evidentemente nuestra Constitución reconoce el derecho a uno de los derechos pues más importantes, ¿no? Yo diría que es el derecho a la vida. No teniendo ese derecho no te puedo decir que es más importante el derecho a la libertad, porque si no tengo la vida, ¿cómo ejerzo esa libertad? ¿Sale? Entonces,
lo tiene reconocido, lo tiene garantizado y también es un derecho humano, ¿no? En tratados internacionales, en la Organización de las Naciones Unidas, que es una de las organizaciones internacionales protectoras de derechos humanos que tienen más países o sujetos internacionales agremiados a esto, ¿sale? Y existen otras organizaciones protectoras de los derechos humanos que más adelante podemos también mencionar o hacer énfasis de una pequeña investigación que protege y que también garantiza ciertos derechos. Entonces, hasta aquí, bueno, pues la parte importante de poder interpretar esta serie de prerrogativas, derecho como una prerrogativa, que obviamente pues nos va a dar, yo creo que la sustancia, esa es la parte importante, ¿no? La sustancia de entender al derecho como ciencia jurídica. Ahora sí que ese conjunto de leyes, ¿qué tiene ese conjunto de leyes? ¿Cuál es la razón de ese conjunto de leyes o de normas jurídicas? Pues precisamente muchos de ellos pues van a hacer hincapié a respetar, garantizar, proteger, eh, reconocer, que no es lo mismo que otorgar derechos humanos, ¿sale? Que también los podemos hacer derechos fundamentales. Y bueno, básicamente aquí más adelante en este archivo que también tú ya puedes encontrar y que ya así mismo también puedes darle una breve lectura, un análisis por tu cuenta, investigar. No sé si por ahí coloqué también uno de los requisitos de cada una de las investigaciones que voy a revisar en plataforma es que tienen que estar fundamentadas en formato APA. Te pregunto, Ana, ¿conoces el formato APA? ¿O has investigado o obviamente pues sobre él? No. Ok, te voy a dejar también pues un pequeño link en el apartado de recursos. No sé si por ahí ya tengas pues, o hayas revisado el apartado de recursos de las asignaturas previas a las que has investigado, pero en esta asignatura sí te voy a pedir que te metas también de repente si tienes duda el apartado de recursos son material de apoyo extra, ¿no? Que no tiene que ver con bueno, que no es obligatorio a las lecciones, es a lo que me refiero, pero sí tiene que ver porque te apoya o te ayuda, ¿sale? En el apartado de recursos voy a dejar un link para que tú puedas entrar ahí a accesar y poder pues investigar sobre el formato APA y te da apareciendo como referencia. Es básicamente una referencia académica de investigación que te va a apoyar a ti para que tú puedas la parte importante de referenciar la información que no es nuestra, es decir, no es mi información, yo no soy el autor de esa información. Entonces, al yo no ser el autor de esa información, tengo que poner, obviamente, los derechos de autor ahí en mi investigación, sale en la parte de hasta abajo, ahí viene la forma correcta de poner precisamente la autoría de la página, muchos de ellos van a ser electrónicos, entonces viene como referencial de revistas electrónicas, como referencial de páginas web, como referencial de libros electrónicos, como referencial pues de muchos otros lados, ¿no? Inclusive hasta de libros también físicos, que regularmente pues hay una foto, ¿no? Donde pones el nombre, empezando por el apellido del autor, así como tú has revisado un libro, a lo mejor el apartado de donde obviamente el autor saca una referencia o menciona a otro autor, entonces podemos encontrar una referencia en formato APA para que nos demos una idea, ¿sale? Entonces, de todas maneras, si tienes dudas, con gusto pregúntame. Más adelante, pues vamos a tener mayor claridad en cómo irlo perfeccionando. Entonces, ese material pues te va a ser bastante útil. Es, es, también lo puedes encontrar en la página de la UNAM. Ahí lo podemos encontrar. Entonces, porque es de ahí de donde también es la liga que voy a colocar en la pantalla. Bien, por el momento, mira, te encargo también pues que leas con calma y analices evidentemente pues las características de los derechos humanos, la parte de que es inalienable, iguales, no discriminatorios, para darle pues un pequeño repaso a la
clase y obviamente pues también los derechos humanos incluyen tanto derechos como obligaciones. Vamos a entrar al apartado no solamente todo el derecho, sino también pues de ahí se desprende también un apartado de obligaciones que tenemos, ¿no? Entonces empezar a precisamente a la introducción a las obligaciones y también vamos a entrar a la próxima clase a los principios que rigen precisamente a los derechos humanos de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, eh, progresividad y un análisis de forma breve en la próxima sesión clase. Por ejemplo, aquí menciono como autor a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que también lo podemos encontrar información en su página, inclusive pues complementarla, ¿no? Ahí viene muchísima más información para que pues, podamos estar pues informándonos o analizando de más fuentes. Bien, dudas hasta aquí, preguntas. No, ninguno. Ok. Aquí, obviamente, nuestra clase todavía no se termina, pero voy a finalizar lo que es garantías y voy a dar también este espacio restante para poder revisar un poquito sobre derechos civil 1 e ir introduciendo también a esta otra situación. Recuerda que semana con semana nos vamos a estar viendo todos los miércoles de 8 a 9. Eh, no me puedo alargar tampoco mucho porque evidentemente el horario pues, termina a las 9. Si acaso nos pasaremos unos minutos, si es que es necesario en resolver dudas, yo no tengo ningún tipo de problema. Pero me queda muy apretado una hora para dos asignaturas, por eso vamos a estar pues rápidamente, ¿no? Revisando pues cuáles son las dudas a raíz de las investigaciones, a raíz también de la información que voy dejando en plataforma, de las actividades de la lectura, del análisis que vamos teniendo. ¿Sale? Entonces voy a detener tantito esta presentación y ahora sí voy a compartirte otra presentación que también, bueno, básicamente nada más que hubiera cambiado de pestaña, porque la misma es también en PDF, que ya la puedes estar, seguramente ya se está proyectando en tu pantalla. Bueno, esta es una pequeña guía, un compendio de conceptos jurídicos para poder entender el derecho civil. El derecho civil es un derecho pilar, no sé si el derecho romano lo tuvimos que haber visto, al menos es uno de los derechos más antiguos que existe, el más antiguo es, evidentemente antes de que nos especializáramos, empezamos a tener especializaciones de las ramas del derecho, como un derecho, los derechos más nuevos, un derecho ambiental, por ejemplo, ¿no? Un derecho deportivo, un derecho ecológico, un derecho del consumidor. Esto no se veía, ¿no? Evidentemente, pues en Roma, que nuestro, has de saber que nosotros somos, o nuestro sistema jurídico pertenece al derecho greco-romano. Entonces, es nuestro sustento. ¿Por qué? Bueno, pues de forma breve, seguramente ya lo estudiaste, ya lo viste, pero de forma breve, evidentemente fue Roma un imperio, un gran imperio que tuvo conquistas en diferentes partes del territorio, sí europeo, si bien es cierto europeo, también cierto es que pues evidentemente nosotros, al ser una pequeña parte del territorio americano, es que fuimos conquistados por España. Entonces, España tiene el mismo sistema grecorromano que heredó a México. ¿Y por qué digo heredó? Nosotros teníamos nuestras propias ideologías y evidentemente también de alguna manera pues un desarrollo, un sistema menos desarrollado, menos civilizado, si lo puedo decir de alguna manera, en el hecho de decir civilización, porque estaba más desarrollada la civilización europea. ¿Sale? Con ello, pues obviamente la corona española que conquistó a México y de ahí nos dejó evidentemente pues una constitución de Cádiz que si bien es cierto logramos una independencia, también cierto es que pues dejó su herencia, ¿no? Su legado de alguna manera y entre ellos sus creencias religiosas, eh, evidentemente también la base jurídica legal es prácticamente una copia, nuestra primera constitución es prácticamente una copia de la constitución de
Ahora, partiendo de Roma, evidentemente, pues el derecho más antiguo en Roma es el derecho civil. Entonces, como derecho civil uno, como materia, vamos a estar pues, retomando precisamente nociones que posiblemente, o figuras jurídicas que posiblemente tú ya viste, pero ahora vamos a analizarlas en la actualidad en México, cómo se compone, cómo se comprende y evidentemente pues para en un derecho civil 2 poder empezar a aplicar, creo que me parece esta seriada de derecho civil hasta el derecho civil 4. Entonces, es mucho, el derecho civil se da mucho, ¿no? Inclusive del derecho civil se desprende un derecho de familia, un derecho familiar, que también vamos a estar revisando de forma esporádica, pero ahora para mí es importante la historia, pero ahorita no nos vamos a enfocar tanto en la historia, sino ya en los conceptos actuales. Si nos tenemos que, pues por ahí dar un dato histórico, lo vamos a dar, lo vamos a analizar, y pues, ¿por qué no? ¿No? También es importante saber de dónde surge y cómo fue evolucionando esa figura jurídica a lo largo del tiempo. Pero bueno, esta guía de conceptos jurídicos, primero para mí es importante que empecemos a entenderla, ¿sale? Porque no solamente para un derecho civil, sino para, de forma general, para un derecho. Cuando empieces a revisar derecho civil 2, derecho penal, derecho constitucional, que realmente pudiera ser un símil de garantías, eso sí lo digo, de garantías individuales, no sé si tiene a ver con derecho constitucional, pero va muy relacionado. Entonces, pues tenemos que empezar a manejar un léxico jurídico que tenemos, o al menos mientras va desarrollando las asignaturas a través de los cuatrimestres, entre más avancemos en cuestión de las asignaturas para un derecho civil 4, ya hay conceptos que tenemos nosotros que tener entendidos, ¿sale? Entonces, esta es la asignatura precisa para que empecemos a relacionarnos, a familiarizarnos con los conceptos jurídicos. Si más adelante yo te explico, eh, por ejemplo, y esto es real, un contrato, ¿cómo define un contrato? Es un acto jurídico. Ok, pero si no me quedó claro en Derecho Civil 1 que es un acto jurídico, entonces me va a ser difícil poder definir un contrato. ¿Sale? Que es un acto jurídico como un acuerdo de voluntades que crea derechos, crea y transfiere derechos y obligaciones. ¿Sale? Que evidentemente, pues en la otra asignatura vamos a revisar ciertos derechos a nivel global y obligaciones, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues vamos a tener esos indicios para empezarnos a adentrar más al estudio o a especializar más a cada estudio de derecho. ¿Sale? Entonces, primero, como acto jurídico, vamos a entender aquella manifestación externa de la voluntad para poder crear, transmitir, modificar o extinguir. Son 4 circunstancias que podemos hacer con un acto jurídico. Y esta pues no tiene que quedar claro, ¿no? La creación de algún derecho, ¿no? La transmisión del mismo, la modificación de un derecho o de las obligaciones también, o la extinción, ¿sale? Entonces estamos hablando de derechos y obligaciones. Derecho como prerrogativa y obviamente pues una obligación que nace por ley o nace también a raíz de un derecho. Eh, la creación, transmisión, modificación y extinción del derecho puede ser o es más un acto jurídico, ¿sale? Es de forma global, de forma general. Más adelante vamos a irlo aterrizando, o sea, no tienen que tener los 4 elementos para que sea un acto jurídico, ¿sale? Pero sí un acto jurídico en su vida, digamos que, o en un proceso determinado, puede evolucionar estas 4 fases, ¿no? La creación, fue creado, eh, fue transmitido, fue modificado y se extinguió el derecho o la obligación en determinado caso, ¿sale? Pero a lo mejor también un acto jurídico que solamente fue creado y se extinguió, ¿sale? Entonces no es necesario pasar por la transmisión, la modificación, o se creó, se modificó y se extinguió. No, por el momento no, gracias. Este, eh, bien,
perdón, produce el efecto deseado por el actor y toda vez que la ley la protege pues, es su voluntad. Entonces, básicamente, a grandes rasgos, es una quédate, yo te recomiendo que te quedes con, no te aprendas de memoria, memorizar es bueno, pero de repente pues no es fundamental, no es indispensable la memoria. Si tienes una buena memoria, la aplaudo. Pero para mí lo más importante es que comprendamos el origen. O sea, al momento de comprender, evidentemente, inclusive con tus propias palabras puedes manifestarlo más adelante. Y ese aprendizaje es más importante porque se queda dentro de tu, eh, podría decirlo, dentro pues de tu memoria a largo plazo, ¿no? O como un aprendizaje, algo ya aprendido que más adelante a lo mejor necesitas modificar o pulir, pero no es lo mismo a un concepto aprendido de memoria. Entonces, yo te recomiendo que nos quedemos con una manifestación externa, porque evidentemente eh, la voluntad puede ser una voluntad interna, pero para poder crear consecuencias para el campo del derecho hay que exteriorizarla, ¿sale? Entonces, que puede tener, pero no es necesariamente estos cuatro procesos, la creación, la transmisión, la modificación y la extinción de algún derecho o de alguna obligación, ¿sale? Bueno, entonces de ahí nos pasamos tenemos una clasificación también del hecho jurídico. Una cosa es el acto jurídico y otra cosa es el hecho jurídico. Hay que empezar a distinguir entre uno y otro. Empieza con dice clasificación del hecho jurídico, latus sensu, ¿sale? Pues en un sentido amplio, que es la parte o la figura en latín de latus sensu. ¿Qué es el hecho jurídico? Es aquel que su realización importa al derecho. Hay hechos que no importan al derecho, ya que no producen consecuencias en el campo del mismo derecho, es decir, no tiene como consecuencia la transición, la modificación, la creación o la extinción de derechos y obligaciones. Te voy a poner un ejemplo para que toda esta teoría no se quede solamente en una simple lectura, un simple análisis escueto del hecho jurídico, ¿sale? Entonces, eh, el hecho jurídico es aquel que importa al derecho, que tiene una consecuencia que es importante por el derecho, que lo reconoce, pero y que tiene que ver obviamente pues, con alguna persona, eh, o que tiene una consecuencia importante para un grupo de personas, no necesariamente para una persona en particular. ¿Por qué? Porque creó, transmitió, modificó o extinguió algún tipo de derecho o alguna obligación. Menciona, hay algunos hechos que no son importantes para el derecho, ¿no? A lo mejor el, pues son hechos a lo mejor no trascendentales, ¿no? Que tú puedes manifestar tu voluntad de una manera en la cual el derecho no es, no crea ese tipo de consecuencias, ¿no? En el campo del derecho. Si tú en este momento es tu decisión, a lo mejor irte a preparar un sándwich, es un hecho, estás manifestando tu voluntad, tienes hambre, quieres hacerlo, lo haces, tienes la libertad de hacerlo. Pero eso no quiere decir, a lo mejor es un derecho que tú tienes, ¿no? Eh, lo puedes ejercitar, sí, pero no necesariamente esa acción que tú estás realizando es importante para el derecho. Se puede decir que estás haciendo un acto jurídico o un hecho jurídico. Si bien es cierto que estás realizando una acción, que esa acción tiene como consecuencia a lo mejor que tú te quites el hambre, por ejemplo, una necesidad que tienes, una necesidad básica, ¿no? Que tienes, no significa que para el derecho sea importante, porque crea una consecuencia propiamente, ¿sale? Una consecuencia que tú puedes realizar, que tú puedes manifestar a través de tu voluntad, sí puede tener una consecuencia. Por ejemplo, ahora, después de que te comiste tu sándwich y después de que terminemos esta sesión clase, empiezas tú pues a lo mejor a entrar o a querer vender a lo mejor pues, tu celular, ¿no? O algún aparato electrónico, algún bien, o a lo mejor eso es, tú tienes una intención de una compra y una venta, ¿sale? Al momento de realizar esto,
evidentemente tengas un interesado o varios interesados en que te puedan adquirir tu aparato telefónico, entonces en ese momento sí puede ser un acto jurídico que tú vas a estar realizando. ¿Por qué? Porque no solamente es tu voluntad que estás externando y que esta va a crear una consecuencia en el campo de derecho. A ti te va a crear un derecho y, o al menos un derecho y al menos una obligación. Así como la persona que tú vas a tener ese trato, y ahí es de donde viene ese trato, ese contrato, también va a tener un derecho y una obligación. El principal y el fundamental dentro de una compra y venta, tú entregas tu aparato telefónico y es a cambio de un precio cierto. A lo mejor te pido 3,000, 4,000, 5,000 pesos, depende del valor del aparato electrónico, a cambio de tu celular. ¿No? Entonces, tú tienes el derecho de recibir esa cantidad de dinero y la obligación de entregártelo. Entonces, tienes al menos un derecho y una obligación tuya. Y asimismo nació con ese contrato, posiblemente sea verbal, pero existe por el derecho y reconocido y crea consecuencias. La otra persona, que es la persona que te va a comprar tu celular, tiene el derecho de recibir tu teléfono en las condiciones que tú le hiciste, que tú le dijiste o que tú pactaste. ¿No? Entonces, si lo aceptó porque es seminuevo, tiene tanta capacidad de procesador, no sé, lo reinicié, tiene ciertas fallas en la estética, la conforma nada más, con esas condiciones que tú le diste, lo está aceptando esa persona. Entonces, tiene el derecho a recibir el aparato en las condiciones que tú se lo planteaste y tiene la obligación de entregarte el dinero. ¿Sale? Entonces, aunque no lo hayan hecho de forma escrita, crea ya consecuencias en el campo. ¿Qué pasa si tú incumples? Si tú recibes el dinero y no le entregas el aparato, bueno, va a tener unas consecuencias en las cuales ya cumplió pues esa contraprestación, ¿no? Ya entregué el dinero que te deposité y ¿dónde está mi celular o el celular que me prometiste, el que me vendiste? Entonces tú tendrías ahora la obligación de hacerlo, pero si no lo haces tú de forma voluntaria, o sea, cumpliendo esa parte, nace una prerrogativa de exigirte al comprador, de exigirte que cumplas o que en ese caso pues le regreses su dinero, también es deshacer o exigir el trato, ¿sale? Entonces, ese solo acto ya está creando consecuencias en el campo del derecho. Eso es importante para el derecho. Porque si cumplen de forma voluntaria, está perfecto. ¿Sale? No pasa nada, no trasciende. Pero si incumple alguna de las dos partes, sí tiene una consecuencia en el campo del derecho. ¿Sale? Entonces, eso es un acto jurídico porque es una manifestación de tu voluntad y la voluntad de la otra persona. Ahora, un hecho jurídico también crea consecuencias en el campo del derecho, pero no necesariamente tiene que tener una persona ejercitar su voluntad a través de él, ¿sale? Sino puede ser un hecho natural o humano, así lo catalogan eh, ciertos autores, ciertos juristas, ¿no? Un hecho o un acto que crea consecuencias en el campo del derecho. Un hecho natural, por ejemplo, el nacimiento de una persona, ¿sale? Es un hecho natural que, pues por sí mismo, como ya estuvimos revisando de alguna manera, pues está relacionado con lo que estuvimos revisando, ¿no? El nacimiento del ser humano pues ya tiene consecuencias, ¿no? ¿Por qué? Porque un ser humano tiene derecho a recibir, a tener un nombre, ¿sale? Y está reconocido a ser llamado por un nombre, tener un domicilio, tener una nacionalidad. Entonces es una serie de prerrogativas que ya van a tener consecuencias en el campo de derecho que se tienen que materializar, ¿no? A través, por ejemplo, en México, ¿no? De un acta de nacimiento, que también se genera un CURP, y que evidentemente pues dentro de toda esa acta de nacimiento pues tienes tu nacionalidad, tienes tus raíces, tus padres, ¿no? ¿Cómo te llamas? Evidentemente pues y ahí se empieza a generar una historia también de todos la gama de derechos que puedas tener. Entonces es un hecho natural, propiamente que sí involucra al ser humano, pero pueden ser evidentemente también hechos
naturales ajenos al ser humano o a la voluntad del ser humano. Me explico. Fenómenos naturales, por ejemplo, un huracán, ¿sale? Un huracán que de alguna manera pues es obviamente un fenómeno por la naturaleza, no lo podemos controlar, o sea, yo no puedo crear un huracán a mi voluntad, ¿no? Pero sí, obviamente, pues puede afectar o puede crear consecuencias jurídicas. Es eso el huracán, y tú vas a mencionar, bueno, ¿qué tipo de consecuencias crea? Pues puede, obviamente, pues dejar un caos, un desastre, puede cobrar vidas, puede tener o ocasionar daños materiales, obviamente, pues donde se origine, obviamente donde también el camino que recorra dejar daños materiales, daños humanos, lesiones, y que todo esto de alguna manera pues puede, obviamente pues si crea daños materiales, cobra vidas, pues se van a tener, evidentemente eso crea ya consecuencias en el derecho. ¿Qué pasa si una persona fallece porque pues, por el paso de un huracán? ¿No? Se pierden vidas, se crean destrozos materiales, bueno, pues puede activar pues, a lo mejor también ya al Estado pues una alerta, ¿no? Puede activar seguros de vida, puede activar pues ya el paso del huracán, una vez que se vaya, pues, evidentemente pues, las consecuencias van a estar ahí, los daños materiales que pueden ser daños a propiedad privada, daños obviamente pues a propiedad del Estado, eh, vidas que cobró, pues son consecuencias. Entonces, es una parte importante de diferencia entre un hecho jurídico y, por ejemplo, un acto jurídico que tiene, el acto jurídico está totalmente y siempre va a estar relacionado con la actividad humana, con la voluntad humana. ¿Sale? El hecho jurídico pudiera tener relación con el ser humano, pero no es un hecho natural, ¿sale? ¿Qué importa? Es una realización que importa al derecho, ¿sale? Así como hay hechos que no importan al derecho, pudiera ser a lo mejor la explosión de un volcán que no deja consecuencias, ¿no? Pero pudiera ser que obviamente sí pudiera dejar consecuencias. Entonces, un temblor que no pasa del susto, un temblor que sí deja daños materiales, que sí a lo mejor cobró vidas, etcétera. Entonces, no sé si hasta el momento se va entendiendo esta situación. ¿Alguna duda que tengas? No, ninguna. Entonces, también cabe señalar como comercial que esta semana también voy a dejar una tarea relativa a derecho civil. Entonces, para la próxima semana no vas a tener, si bien es cierto que vamos a estar viendo las dos asignaturas, cada, cada semana solamente vamos a tener una tarea, ¿sale? Una tarea, una semana de garantías y hasta dentro de 15 días vas a tener la segunda actividad o segunda tarea de garantías. Eh, pero pues vamos a estar intercalando. Una semana va a ser una tarea de garantías, otra semana va a ser una tarea de derecho civil, para que no tengas dos tareas por semana, pero obviamente pues es importante que no, tampoco nos las dejes juntas, ¿vale? Que no nos confiemos, porque si no va a ser pesado también, pues sobre todo para ti, ¿no? Que tienes a lo mejor otras asignaturas, que tienes otras actividades y que pues vamos a estar de esta manera intercalando las actividades o las tareas cada 15 días de una sola asignatura. Entonces, bueno, para mí era importante primero entender el acto jurídico y el hecho jurídico de forma, por eso dice el acto sensu en un sentido amplio, porque vamos a entrar al estudio del hecho jurídico en un sentido más, en estricto sentido, ¿no? Eh, y bueno, aquí de hecho menciona, ¿no? En sentido amplio, entre paréntesis, el acto sensu se clasifica en actos jurídicos y en hechos jurídicos. Los actos jurídicos van a ser aquellos en los que las consecuencias del derecho son producidas por la voluntad del autor. Estoy hablando de la persona, del ser humano. Es decir, el autor elige las consecuencias de lo que está realizando. Bueno, ya la parte de si está bien o está mal, de una forma pues, ético-moral es diferente. Pero las consecuencias están, ¿no? Si yo en este momento pues, lesiono a alguien, va a haber consecuencias. Fue mi decisión lesionar. Obviamente hay actos que son involuntarios, pero que
todas maneras, pues a lo mejor el hecho de hacer un movimiento brusco hago que lesione a la persona que está al lado, ¿no? Entonces, no tuve la intención de hacerlo, pero existe una consecuencia, ¿sale? Que de igual manera, pues tiene, por ejemplo, en el campo del derecho penal, pues tiene también sus, sus castigos, no, sus consecuencias, vaya. Entonces, eso es a lo que se refiere un acto jurídico. Siempre va a tener la voluntad del autor, ¿sale? Entonces, al contrario, y menciona del hecho jurídico que las consecuencias de derecho se producen independientemente de la voluntad del autor, es decir, lo que se realiza es relevante para el derecho, pero no para quien, obviamente, pues, él no elige esas consecuencias, solamente pues fueron así, dadas a lo mejor por la naturaleza, por un hecho que es ajeno a su voluntad, pero de todas maneras creó esas consecuencias. Y asimismo, el hecho, el acto jurídico tiene elementos de existencia y también tiene requisitos de validez. En este momento, bueno, solamente voy a mencionar para terminar los elementos de existencia del acto jurídico, que son la voluntad y el objeto. Y menciona, se discute acerca de la solemnidad. Hay ciertos autores que mencionan que son tres elementos de existencia del acto jurídico. La voluntad de la persona, algún objeto, es decir, un objeto o finalidad, lo pudiera denominar también como finalidad. ¿Cuál es la finalidad de mi voluntad? ¿Sale? Al querer hacer un contrato de compra y venta, hacer un contrato de arrendamiento, al obligarme a ciertas circunstancias, ¿sabe? Objeto, yo diría, eh, el objeto sería como motivo o fin, ¿sale? No necesariamente un objeto como tangible, mencionando como que tenga que siempre ser un objeto tangible, sino que es el móvil o la finalidad de mi voluntad que va a crear esas consecuencias en el campo del derecho. ¿Y qué es la solemnidad? Bueno, la solemnidad se discute que pueda ser un elemento de existencia del acto jurídico porque es un revestimiento que la ley exige y requiere para que sea, pues para que exista, o sea, perfeccionado, o sea, no perfeccionado, sino que exista el propio acto jurídico, a pesar de que exista voluntad y fin, ¿sale? Por ejemplo, hay una serie de contratos que se pueden hacer de forma privada. Me refiero a un contrato de compraventa, arrendamiento, donación, etcétera. Pero hay ciertos actos jurídicos que sí, si bien es cierto que requieren mi voluntad, que hay una finalidad, también es cierto que no es lo único que necesito para que puedan existir. Me doy un ejemplo más claro. Por ejemplo, el matrimonio. El matrimonio, hay algunos autores que refieren que es un contrato. Yo difiero a que es una institución del derecho, porque tal así nació, desde Roma nació una institución del matrimonio, que además requiere la solemnidad que la ley, o sea, que la ley exige, para que solamente exista, ¿sale? No solamente es, obviamente, pues mi voluntad de contraer matrimonio con otra persona, de forma privada lo podemos hacer, firmamos, sí existe, está muy claro dentro del escrito, dentro de lo que firmamos, que evidentemente pues es un matrimonio, ¿no? Y que vienen ciertas cláusulas y que los dos estamos de acuerdo en, evidentemente, que exista ese matrimonio. ¿Hay voluntad de las dos partes? Sí. ¿Hay una finalidad? Sí. ¿Sale? Que de repente el matrimonio, bueno, la finalidad la vamos a ver, o vamos a ocupar también, analizar el Código Civil. Voy a empezar por el Código Civil Federal. De ahí vamos a hacer la comparativa con el Código Civil para el Estado de México. Ambas legislaciones o ambas leyes las vas a encontrar también en el apartado de recursos, para que no exista ningún tipo de problema. Entonces, ese contrato privado de matrimonio sencillamente tiene voluntad, tiene objeto, pero no existe, porque no tiene la solemnidad que la ley exige, que es precisamente, siendo por ejemplo en la Ciudad de México, que sea ante un juez cívico, ante un juzgado. Y para, por ejemplo, el Estado de
de México y otras entidades, es ante el oficial del registro civil quien tiene que realizar y quien tiene que dar esa fe pública de la existencia, de que exista voluntad de los contrayentes, y ese revestimiento evidentemente que lo hace a través de ese protocolo o ese procedimiento, ese pequeño procedimiento, ¿no? Que justamente es denominado solemne, es un acto solemne. Por eso se discute, porque no, obviamente son muy pocos actos los que necesitan o requieren de la solemnidad para que puedan existir. La mayoría, con la voluntad y el objeto, existen. Y bueno, aquí también tenemos pues lo que es la voluntad y el objeto del acto jurídico. Eso ya con calma lo vas analizando. Más adelante pues también te encargo pues hay que termines de revisar este documento, porque vienen los elementos de existencia de un contrato, que eso me parece contratos civiles es un derecho civil 3, es un derecho civil 3 o 4. Empieza a ser un poquito más adelantado, pero bueno, solamente para si en caso de que tengas algún tipo de dudas, porque vienen los requisitos de validez y el acto jurídico de forma general, en lato sensu, pues tenemos también requisitos, elementos de existencia, requisitos de validez, ¿sale? Que implica la capacidad, acabo de mencionar la capacidad de la clase pasada como capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Por ejemplo, la de goce me voy a estar refiriendo mucho en garantías, ¿vale? En la materia de garantías, pero la de ejercicio me voy a estar refiriendo más a la capacidad de ejercicio en derecho civil, para que sea complementario. Mi intención también es que complementemos de alguna manera, así como los derechos humanos son interrelacionados unos con otros, mi intención también es interrelacionar pues ciertos conceptos para que vayan quedando claro en ambas asignaturas. Hasta el momento, ¿tienes alguna duda, pregunta, comentario, aportación, queja? Se vale, ¿eh? No, no, no tengo ninguna duda. Todo Muy bien. perfecto. Entonces, nada más te pido que estemos al pendiente de la plataforma para que revisemos cuál va a ser nuestra actividad cada semana. Recuerda que una semana va a ser de garantías, la semana entrante pues es de derecho civil, y después así nos vamos a ir turnando una a una, ¿sale? Pero de todas maneras cada semana pues vamos a estar alternando media hora y pues aproximadamente media hora en cada una de las asignaturas. ¿Para qué? Para que quede más fresco el conocimiento y solamente pues para ir disipando dudas o atendiendo puntos que, bueno, al menos considero importantes, que sean pues en esta forma, ¿no? Virtual, eh, en esa interacción virtual que tenemos. Bien, siendo pues, prácticamente ya pasaditas las 9:10, doy por finalizada esta sesión clase. Nos vemos la próxima semana y pues estoy a tus órdenes en cualquiera de los medios que te comenté y también pues a través de la plataforma. Que tengas una excelente noche, Ana. Que estés bien. Gracias igualmente. Hasta luego.